porque devuelvan a los secuestrados llega a todas las partes de la sociedad israelí, ¿sí? No solo a la gente mayor, a la familia de los secuestrados, a los jóvenes, sino también a los más pequeños, a los estudiantes. Voy a arrancar con como una frase de un joven de 16 años que está pidiendo que haya una huelga para mañana, que es el 1 de septiembre, y comentamos que iban a volver las clases, donde dice: no elegimos simplemente el 1 de septiembre, el primer día de clases, sino que es una fecha que simboliza el regreso a la rutina. Y estamos aquí para decir que no hay rutina hasta que regresen. Lo que está ocurriendo efectivamente es que los estudiantes israelíes están promoviendo una huelga para mañana, 1 de septiembre. Lo iniciaron unos estudiantes de secundaria en Emek Efer, generando ciertas huelgas de protestas, y que se empezó a extender a muchísimas escuelas durante todo el país. Se entiende que no se puede comenzar el año escolar como si nada, si sigue habiendo gente secuestrada y muriéndose de hambre en los túneles de Hamás. La idea de esta huelga es que comienza en el cruce de Ogún mañana a partir de las 9 de la mañana. Más o menos eso. Eddie, ¿algo más que quieras comentar? En contraste, el Consejo Nacional de Estudiantes propone una medida más simbólica: suspender el inicio del año escolar durante 50 minutos en lugar de un paro total. En este contexto es que el regreso a las clases siempre es muy importante, pero en este caso se hace más importante, me parece, la gran pregunta de qué es lo que va a suceder. Y de eso queríamos hablar justamente con Noa Faur, la hermana de Tomer, que ya lo conocen en este programa, porque es parte de este equipo. Pero vamos a hablar con ella un ratito también sobre esta vuelta a clases. Noa, te saludan Johnny, Eddie y Julie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, la verdad es un placer hablar contigo. ¿Vos sos maestra de chicos de qué edad? De, digamos, 13, 14 años, octavo grado. Y contame un poquito cómo plantean o qué es lo que ven de este regreso a clases, el segundo, si no me equivoco, desde que comenzó la guerra. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo viven los chicos también? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar porque estamos volviendo a rutina y las clases van y hay exámenes y hay de todo, pero en diferentes escuelas lo hablamos de diferente manera. Digamos, justo ahora están hablando en el grupo de las maestras de la escuela que mañana los estudiantes y las estudiantes de la ciudad dijeron que todos tienen que venir de amarillo, simbolizando eso, que no volvemos, que sí volvemos, pero no olvidamos los que están ahí. Y bueno, y también, digamos, en mi escuela, en todas las clases, tenemos un cartel numerando los días que están pasando y los nombres, y lo hablamos de diferentes maneras. ¿Cómo es volver? Es difícil. El año pasado volvimos con la noticia de los 6 secuestrados que mataron y no sé, es como un conflicto emocional muy grande. Sí, no hay manera de explicarlo. Sí. Y Noa, ¿cómo tratan ustedes a nivel educativo estos temas con cada uno de los chicos que por ejemplo, sobre los secuestrados, pero también ellos al mismo tiempo tienen padres que están en la reserva, en el ejército constantemente, y tal vez la familia está en cierta medida quebrada por eso, porque el padre o la madre están en el ejército y no tienen la misma contención en su hogar? Sí, mira, básicamente lo que intentamos hacer, me parece lo más grande, es sí informar a los nenes, no tapar la verdad, no mentir. Y lo segundo es también hablar. No es un tema fácil de hablar, entonces, o de compartir. Entonces siempre depende de lo que viene de ellos, de lo que preguntan, de lo que deciden compartir. Y de ahí hablamos, de ahí charlamos. Si un nene dice en la principio de la clase que no durmió toda la noche,
Entonces vamos a dedicar un par de minutos para un minuto charlarlo. ¿Por qué no durmió? Con toda la clase. ¿Okay? Vamos a entender y va también ese nene entender que no está solo, que tiene amigos que están con él, que tiene amigos que el padre también está en la reserva. Y es mucho, ¿cómo decir?, de estar juntos, de entender que no estoy solo, que tengo mi casa, que pasa lo que pasa en mi casa. Diferentes nenes tienen diferentes padres que están en esta situación de diferentes maneras. Y nosotros intentamos en la escuela dar un espacio que es, digamos, seguro, tranquilo y con mucha digamos, seguridad y sabiendo que está ese espacio, que existe y que no se va a ningún lado. No, te hago una pregunta. Sí. Primero, o sea, por lo que yo pienso un poco, es como que yo ya soy grande y leo las noticias todos los días, pero Sí. capaz los padres leen las Qué lindo noticias, eso, ¿no? yo ya Pero soy grande. Me los gustó. padres leen las noticias, pero ¿ustedes acordaron con los padres de qué sí se habla, de qué no se habla? ¿Cómo arranca el día en las clases en Israel? Hablamos de las novedades, porque un poco lo que hago como una referencia, pero siento que como estamos viviendo un hecho histórico, es como que es parte de la clase de historia, pero en vivo, ¿no? O sea, ¿cómo lo van haciendo ustedes de manera dinámica y pedagógica para los nenes de distintas edades, convengamos? Sí, por eso en la manera pedagógica, perdónenme, es justo ese tema de que yo no voy a hablar muchas veces de temas que los chicos no traen. Ok. Porque no quiero traer algo que les puede tocar en un lugar o que les pueda hacer, o no sé, despertar diferentes cosas, ¿ok? Diferentes emociones. Entonces, lo primero que hago es hablar de alguna manera que sea, digamos, para todos, dependiendo lo que saben y el idioma que hablan, ¿ok? Y lo segundo es, los chicos hoy no están en las noticias. Están en el TikTok, en el Instagram, y tienen mucha información, ni entendemos cuánta, de ahí. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, muchas veces los nenes vienen a la clase y me dicen, no, vi por TikTok esto y esto y esto. ¿Es verdad? Y ahí vamos hablando también de la historia, ¿ok? De cómo cosas empezaron, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Ok? Porque el mundo está metido, digamos, no sé, una vez que lo que pasa en el mundo, ¿ok? Entonces, y así vamos hablando, y ellos están informados de manera, digamos, que no es formal, ¿ok? No de las noticias. Entonces, muchas veces lo que hago es conectar lo que ellos escuchan a las noticias y a la información la más real posible. Lo que llamamos fake news está muy fuerte. Entonces, la mayoría que nosotros le damos importancia es que no hayan fake news, que los nenes se informen y aprendan que aprendan a informar, ¿cómo se dice? Tipo, informarse. Informarse de una manera buena, ¿okay? Que entiendan que el TikTok no es siempre oficial, y cuál TikTok sí es oficial, ¿ok? ¿Quién dijo qué? Entonces, eso es mucho de lo que hablamos. Sí. Te quiero preguntar algo sobre los chicos y la calidad educativa. Te quiero poner en tu lugar de maestra. Sí. Porque los chicos que están en sexto grado llevan 5 años de primer grado yendo y viniendo del Zoom. ¿Esto es algo que afecta a los chicos, que afecta a las familias? Particularmente te pregunto a los chicos en su capacidad de aprendizaje. ¿Tenemos chicos con un nivel de conocimiento menor producto de todo esto que vivimos en los últimos 5 años, o en realidad no afectó tanto en la educación? No, tiene mucho efecto. El efecto más grande que vimos es que se entiende la importancia de el lugar que se llama escuela, más de lo que sea de aprender,
de ser un lugar para ver amigos, para conocer más gente, ¿okay? Para tener interacciones, ¿sí? ¿Dije bien? Sí, perfecto. Perfecto. Para decir interacciones, para lo que llamamos para tener hosen, no sé cómo decirlo, es una palabra muy específica. Tipo, la escuela tiene un lugar muy importante para la fuerza de esos niños, si es porque tienen un grupo de gente que es igual, porque tienen otro lugar que no es la casa, porque a veces la casa no es el mejor lugar por diferentes razones y motivos. Entonces, pero sí, también se ve cómo afecta a esos nenes, eso que estuvieron en Zoom. Porque justo en esas cosas que dije que son tan importantes, ahí se ve cuánto les cuesta al estar mucho tiempo frente de Zoom, al estar mucho tiempo sin nuevas interacciones. Y lo vemos lo de escuela, lo pedagógico, sí, tipo el nivel está más bajo, pero de todos, digamos, juntos, entonces, ¿entendés? Noa, te hago la última pregunta para que puedas prepararte para el día de mañana, que vas a tener un día muy ajetreado. Me dijo, vamos a estar a full a esta hora, cuando me llamen me dijo ella. Exactamente, porque mañana va a tener un día muy importante con el regreso de todos los chicos a clases. Y te hago la pregunta que se hace casi todos los padres un 31 de agosto. Un 31 de agosto todos los padres se preguntan si va a haber clases en el día 1 de septiembre, porque siempre hay alguna protesta de los profesores, de los maestros, por la cuestión salarial, porque entienden ustedes muchas veces que no reciben el sueldo que deberían siendo educadores. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Reciben un salario acorde a la función tan importante que tienen de educar a las próximas generaciones? Si me preguntas, no, falta. Pero no es nada más en el salario. Es en cómo la comunidad, la gente ve esta posición, ve qué es esa profesión de maestro, ¿okay? El salario, no, tiene a dónde subir, si me preguntas. Sí, pero te digo que como maestra, y lo que yo veo y lo que yo escucho de la gente alrededor mío, no es siempre sobre el salario, no siempre es nada más. Cierto que al final cuando lo hablas, entonces llega a eso de salario, pero estamos hablando de algo mayor, estamos hablando del respeto que tiene la gente a este trabajo, ¿ok? Ser maestra hoy es ser babysitter o es una profesión. Claro. Si la vemos como una profesión, que la maestra de mi hijo puede ser que también sabe lo que es bueno para mi hijo de alguna manera, ¿okay? Entonces, más que salario, es el respeto, es el respeto, más que todo, ¿okay? Entendiendo lo que es ser un maestro, ser una maestra. Noa, te agradecemos primero por haber estado con nosotros, pero segundo también por el laburo que haces, que es tan complicado, particularmente en estos tiempos. Seguramente cuando los padres van a criticarles a los maestros por las cuestiones de los hijos, claro, algo que ha cambiado generacionalmente. Bueno, vamos a ver cómo te comportás vos en un par de años. Vamos a ver de qué lado estás. Pero sí, es algo que hay que acordarse, es difícil. Exactamente. Noa, te mando un abrazo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Suerte mañana. Muchas gracias Suerte a mañana. ustedes. Chao. Chau. Bien, ahí se iba Noa Faur, le agradecemos. Vamos a ver, Eddie, está todo grabado. Está todo grabado. No resiste archivo Claro, capaz. yo en un par de años voy a ver de qué lado está.